Hola, nos alegra mucho que estés al tanto de estos devocionales que estamos compartiendo contigo. El versículo de hoy habla acerca de Jesús con sus discípulos y Jesús le dice a los discípulos: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Lo encuentras en Mateo 14:16. La historia es el contexto de la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos habían venido de misiones, habían sido enviados de 2 en 2, 70 personas, regresan y se encuentran con Jesús. La gente empieza a llegar, Jesús empieza a enseñar, empieza a predicar e inclusive empieza a sanar a algunas personas. Y los discípulos se dan cuenta que ya la hora ha pasado y la gente está con hambre. Entonces los discípulos le sugieren a Jesús: Jesús, envíalos a sus casas para que coman, no vaya a ser que yendo en el camino se desmayen. Así que, Señor, envíalos. Y ahí es cuando Jesús les lanza el reto, denles ustedes de comer. Pero, Señor, eso es técnicamente y lógicamente imposible. Señor, son como 15,000 personas. Porque eran 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Señor, son como 15,000 personas. ¿Cómo los vamos a organizar? La gente se va a amontonar. ¿Y de dónde vamos a sacar? Señor, 200 denarios no alcanzarían para alimentar a toda la multitud. 200 denarios eran aproximadamente 7 meses de sueldo de un obrero. Tal vez tenían esa cantidad, no lo sabemos. Sin embargo, dice: Señor, si tuviéramos esta cantidad, ni siquiera eso alcanzaría para darles de comer a todos. Los retos del Señor. ¿Cómo pudieron ellos asumir este reto? ¿Cómo pudieron lograrlo y alimentar a tanta multitud? Quiero compartirte algunas cosas de este pasaje, de esta historia bíblica. Lo primero que quiero compartirte es que cuando nosotros caminemos en la vida cristiana, siempre vamos a tener un nuevo reto. Siempre. Siempre Dios nos va a lanzar un reto de fe. No importa qué tan alto llegues, no importa cuánto hayas avanzado. Es que el propósito de Dios es formarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Y por eso siempre vamos a necesitar retos de parte de Dios para crecer en nuestro nivel de fe. Mi esposa y yo tenemos 25 años de casados y empezamos a pastorear siendo novios, un año antes de casarnos. Y hemos encontrado de que en el transcurso de nuestra vida cristiana, adicionalmente a que cada uno de nosotros creció en un hogar cristiano, siempre Dios nos ha lanzado retos de fe. No importa cuánto vivas, no importa cuánta experiencia tengas en el ministerio, no importa cuánta Biblia sepas, Dios siempre te va a lanzar un nuevo reto de fe. Es que el Señor quiere llevarte a otro nivel. Los discípulos habían venido de haber hecho misiones, habían visto cómo la gente se sanaba, la gente los escuchaba predicar y adicionalmente echaban fuera a los demonios. Entonces vinieron entusiasmados: Señor, ya, listo, qué bueno, ahora descansar. Jesús dice: no, denles ustedes de comer. ¿De dónde? Y luego de eso, después de ese milagro de alimentar a los 5,000, ¿sabes qué pasó? Ellos se fueron en la barca y Jesús fue caminando en la madrugada a la 4ª vigilia. Y ellos se asustaron. Y nuevamente un desafío de fe: superar la tormenta, caminar sobre el agua. Dios siempre va a tener un nuevo reto de fe. Levántate cada día y dile: Señor, ¿cuál es el reto para hoy? Necesito asumir los retos que el Señor me envía. En segundo lugar, la segunda enseñanza que sacamos de aquí es que ellos ponen los 5 panes y los 2 peces que tenían en las manos de Dios. El Señor te va a pedir lo que tienes. Para que el Señor pueda hacer un milagro y llevarte a un nivel de fe, el Señor te va a pedir lo que tienes. Y no solamente lo que tienes, sino lo que eres. Los discípulos pudieron haber dicho: Señor, aquí están los panes y los peces. Permiso, vamos a ver qué haces, y nos escondemos a ver cómo hace milagro. No. Ellos no solamente pusieron los panes y los peces, sino pusieron su vida. ¿Por qué? Porque ellos tenían que repartir. Ellos tenían que estar con las personas. Pusieron su vida, su reputación, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si se acababa el pan, cuando estaban repartiendo, la gente no le iba a reclamar a Jesús, le iba a reclamar a ellos. ¿Y qué pasó? ¿Dónde hay más? Se iban a amontonar tal vez con ellos. Así que
Ellos no pusieron solamente lo que tuvieron, sino lo que fueron. Tenemos que poner lo que somos y lo que tenemos en las manos de Dios. ¿Qué pasó cuando ellos pusieron su vida y lo que tuvieron en las manos de Dios? Dice la Biblia que cuando Jesús recibió el pan, lo bendijo, lo partió, lo repartió, lo multiplicó e inclusive hizo hasta que sobraran 12 cestas llenas. Cuando tú pongas tu vida y lo que tú tienes en las manos del Señor, lo primero que el Señor va a hacer es bendecirlo. Porque Dios no puede bendecir algo que no está en sus manos. Solamente lo que Dios recibe, Dios lo puede bendecir. Si tú pones tu vida en las manos del Señor, el Señor te va a bendecir. ¿Quieres que Dios bendiga lo que tienes? Pon lo que tienes en las manos del Señor y el Señor lo va a bendecir. Recuerda, solo Dios puede bendecir lo que ponemos en sus manos. Algunas personas ponen sus posesiones en las manos de Dios y Dios los bendice, pero no bendice su vida porque su vida no está puesta en las manos del Señor. O al revés, algunos ponen su vida en las manos del Señor, Señor, aquí estoy, y Dios los bendice espiritualmente, crecen, avanzan, pero como no han puesto lo que tienen, sus recursos en las manos de Dios, Dios no bendice sus recursos. Dios solo bendice lo que tú pones en sus manos. Pero Él no solamente bendice, sino lo partió. Muchas veces nuestra vida va a tener que ser partida, procesada, modelada. ¿Por qué? Porque solamente una vida partida puede ser repartida. Solamente una vida tratada por Dios va a poder ser de bendición para otros. Luego lo multiplica. No hay nada que Dios no pongas en las manos de Dios que Dios no lo multiplique. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando tú pongas tu vida y lo que tienes en la mano de Dios, Dios te va a bendecir, te va a tratar, es cierto, pero te va a hacer de bendición, va a multiplicar y encima va a hacer que sobre. Así que no tengas temor, pon tu vida y lo que tienes en las manos del Señor. Lo tercero que vemos ahí en la Escritura que pasó es que Dios establece un orden. Les dice, agrupen los de 50 en 50. Y los discípulos van y agrupan. Necesitamos entender que cuando nuestra vida está en las manos del Señor, necesitamos hacer todo en orden. Pablo dice, hágase todo decentemente y en orden. Necesitamos ser sabios cuando nosotros tenemos cosas que Dios nos da para administrarla. Hay que ser organizados, responsables. No se trata de hacer las cosas fuera de orden. El Señor me ha dicho, me voy por aquí, voy por allá, no me someto a mis autoridades y hago lo que yo quiero con tal de ser de bendición. No, el Señor hace todo en orden. Cuando nosotros hacemos todo en orden, no solamente somos bendecidos, sino adicionalmente a eso, inclusive dice la Biblia, sobraron 12 cestas llenas. No quiero hacer el énfasis en lo que sobra. Quiero hacer el énfasis, uno, en tu crecimiento espiritual, tu desafío. Número 2, en poner tu vida en las manos del Señor. Y número 3, en mantener un orden en lo que haces. Yo te animo, nosotros como iglesia estamos asumiendo un desafío de alcanzar a personas en este tiempo tan difícil para hacerles de bendición. Agradecemos a algunos que ya están empezando a unirse a este reto. Tenemos una relación de familias en extrema pobreza que lamentablemente no están inscritos en el padrón y no les ha llegado la ayuda del gobierno. Y Dios ha puesto en nuestro corazón bendecirlos. Ese es nuestro reto. Si no tienes uno y quieres unirte al nuestro, amén, vas a ser parte de lo que vamos a hacer. Pero si tienes un reto ahí en tu iglesia o donde tú estás y Dios te llama a hacerlo, hazlo. Pon tu vida, lo que tienes en las manos del Señor, sé de bendición y Dios va a usarte y va a hacer que tu fe crezca. Que Dios te bendiga.